Y ahora volvemos entonces con la segunda columna de historia. Sí. ¿En dónde quedamos, Pablo? Segunda parte de la columna de historia. Hemos dicho que Colón era genovés, pero que se hizo navegante estudiando en Portugal, que después intentó que Juan II, el rey de Portugal, le financiara su expedición a llegar a la India por la ruta del oeste, pero le dijeron que no, porque ya Portugal estaba metido bordeando África, a llegar a las Indias por la ruta, digamos, de este. Y después ahí se había casado con una noble, la noble se muere, entra en desgracia económica, empieza a sumar acreedores, y para huir un poco sus acreedores se refugia en Castilla, que estaba enemistada con Portugal, y acá un poco zafa de la persecución de sus acreedores y intenta seducir para la misma expedición a Inglaterra y Francia, que le dicen que no, y llega a Castilla, y en Castilla sí, Isabel la Católica, que era una fanática religiosa igual que él, le da el visto bueno, y Colón va a largarse la expedición el nombre de los Reyes Católicos y España. A mí me quedó una duda, ¿no? Después de lo que vos mencionaste sobre Isabel, ¿por qué este tema de los mitos de que Isabel empeñó las joyas para financiarle el viaje? Está bien, eso es un mito, es una invención, eso es una mentira. Pasa que los mitos primero que nada le dan más folclore a las historias, y si la gente los creía en la época, nos dicen algo, pero esto no es un mito de la época, esto es un mito que se construye a posteriori. Si por más que sea mentira y la gente lo cree en la época, ya te dice algo de la época, pero esto no era un mito de la época, fue un mito mucho posterior, una invención mucho posterior. Pero los mitos son muy importantes en la historia, muy importantes, por más que sea mentira. Pero analizado fríamente, esta reina que estuvo 30 años en la misma camisa, la reina de la camisa vieja, no tenía ninguna joya para ver y no empeñó nada para financiar el viaje de Colón. Colón financió el viaje con particulares, posiblemente con algún judío que puso capital, posiblemente. Entonces, bueno, Colón va a zarpar. ¿Quiénes son en este primer viaje, que es el viaje quizás más difícil, porque no se saben a dónde se van a adentrar? Igualmente él tenía la convicción, Colón, de que la Tierra era redonda, que no era nada nuevo en la época, ya los griegos lo decían. Él había leído a los griegos y bueno, estaba convencido de que podía llegar a la India navegando hacia el oeste. ¿Quiénes son los que forman parte de la expedición del primer viaje? ¿Qué gentes? No son presos como comúnmente se dice. Colón hizo 4 viajes, ¿no? A América, por más que él no sabía que estaba llegando a América. Él siempre piensa que llega a Asia, no, se muere pensando que llegó a Asia. A India, ¿no? Sí, claro, pero entonces, ¿quiénes son los que lo acompañan en el primer viaje? Presos lo acompañan en el tercer viaje. La gente del primer viaje son pícaros y rufianes, los que se denominaban en la época. Esta es la época de la España de pícaros y rufianes. Lazarillo de Tormes es la obra literaria que más los define, ¿no? Eso es un pícaro, Lazarillo de Tormes. Y esta es la gente que lo va a acompañar a Colón en el primer viaje, porque hay gente que estaba muerta de hambre. Se contrataba en los puertos, y trabajaban todo el día en el puerto, y trabajaban estrictamente por 2 galletas de pan viejo, una aceituna y un tercio de vino picado. Ese era el salario, la paga, o sea, poder comer. Subsistir. Sí. Y esa es la gente que lo acompaña a Colón en el primer viaje. Los pícaros, no los presos son el tercer viaje. Entonces, él zarpa más o menos el 3 de agosto, sale de Puerto de Palos, y pues la Canaria sale el 9 de septiembre. Y va a llegar rápidamente a América. Pero cuando zarpan, siempre tienen viento constante, ¿no? Que los empuja hacia el oeste. El miedo que tenían esos españoles, porque decían, nos empuja al abismo. 30 días de viento para el mismo lado. Es rarísimo. Y Colón tenía un miedo bárbaro, porque ya decía que estos individuos el motín se va a hacer patente, sí. Y me van a hacer. Primero querían volver, él logra que no volver, y después tenía un miedo bárbaro que lo tiren. Seguro, al agua. La cartografía era tan irregular que no sabían a dónde iban, y 33 días arriba de esa cáscara de nuez en el medio del océano era complicado. Y además, a tener en cuenta que él pensaba que el viaje iba a ser mucho más corto, porque pensaba que la Tierra era mucho más pequeña de lo que realmente era. O sea, sus cálculos habían fallado totalmente, pero tiene tanta suerte, es un suertudo. Si hay alguien que es suertudo en la historia, es Colón. Tiene una suerte bárbara. Entonces, pero también es capaz, inteligente. Era un buen marino, primero. Y segundo, hace algo que es brutal para evitar el motín. Él, todos los capitanes, ¿viste? Viene con título de almirante, de virrey y gobernador de las tierras a descubrir toda la mar en coche, ¿no? Toda la pompa de los títulos que hemos hablado, cómo la humanidad los persigue.
él hace su diario y sabe que le leen el diario la gente. La tripulación. Entonces empieza a mentir, a dar datos alentadores, ¿no? Para, sabiendo que me lo leen, bueno, yo acá miento un poco y voy tirando la cosa, ¿viste? Y esto lo hace. Un buen periodista era. Para que no se alarmen, él ya era periodista adentro del barco. Loco. No, más que periodista, tiene un gran sentido de supervivencia. Y salvar su pellejo porque le iban a revolear al océano. Claro, entonces miente, por ejemplo, en lo que han recorrido. Dice que han recorrido mucho menos. Miente en las millas. Para que no tengan miedo, che, estamos tan lejos y el viento sigue soplando, nos caemos seguro acá, ¿no? Sí, porque se creía en esa época que el mar terminaba y se caía en algún lugar. Principalmente la gente popular. Ya a nivel de los estudiosos había cierta convicción de que la Tierra era redonda. No solamente Colón, sino muchísima gente. Entonces Colón va a hacer algo también, que es que al primero que vea Tierra le promete 30 monedas de oro. Como lo mismo que Judas, ¿viste? Ahí ves, siempre está presente la religión. Nombra a Dios, en cada vez que habla te mete a Dios. Por eso yo digo que es el que se convierte de adulto complicado. Después te saca a Dios hasta en la sopa, te tira a Dios. Eran 30 piezas de plata. Sí, de oro. Claro, estas son de oro. Pero también, el que ve tierra es Rodrigo de Triana. Grita tierra a la vista. Pero Colón no le paga las 30 monedas de oro. Era un mentiroso importante. Porque dice que él la vio primero, pero no gritó. O sea que las 30 monedas son de él. Bueno, pero esto es una anécdota. Bueno, él llega a América, no llega el 12 de octubre a América. Ahora entendí por qué lo buscaban en España. No llega el 12 de octubre a América, llega el 13 de octubre a América. Pero hablábamos de del misticismo que tenía. Y en la España de este momento, decir que llegas un día 13 a algo no era buen augurio. Entonces él miente un poquito y dice que llega el 12. Entonces escribe el 12, ¿viste? Entonces, para evitar la mala onda, la mala prensa. Claro, mira que si después hablan de que todas las supersticiones que habían, digo, era muy complicado admitir que llegaba el 13, ¿no? Y bien, ¿y qué es lo que hace Colón? Él llega y empieza, primero llega a las islas de las Antillas, digamos, lleva a una isla pequeña que hoy está deshabitada, la primera, que es la isla una isla de las Lucayas, que es en lenguaje de indio americano de la zona, era la Guanaani, que ahora está deshabitada esa isla. Ahí es el primer punto que toca tierra, digamos. ¿Qué es la zona de las Bahamas, eso? Sí, cerca de ahí, está por ahí. Entonces, digamos que había llegado con su nao, la Santa María, y 2 carabelas. La Santa María no era una carabela, era una nao. La Santa María se va a naufragar el 25 de diciembre, en la noche de Navidad, se naufraga en un arrecife de coral, ahí quedó. Golpea, sí. Entonces después tiene que volver a España en 2 carabelas pequeñas, que tenían 30, 40 personas solamente. La tripulación era de ciento y poco de personas, la tripulación de este primer viaje. Y es un viaje de descubrimiento donde toma contacto con la gente de la zona, ¿no? Y bueno, y no les cambia vidrio, no les da oro por cuentas de vidrio, no cambia, les da cristales de roca. El vidrio y los espejos eran carísimos, imposible que haya cambiado un espejo Colón. Ese hay 7 años mala suerte, en realidad quiere decir 7 años para juntar para comprar otro espejo. En la época los espejos eran carísimos, no le va a dar espejos con lo que valían a los indios, le da cristales de roca, cuentas de vidrio. Con eso intercambia. ¿Y cuándo es que se dan cuenta de que no eran las Indias? Eso se hace en América Vespucio, por eso se llama América continente, bastante posterior. Colón muere en 1506. Ignorando que... No. Hay 4 viajes, ¿no? Él hace 4 viajes. En el segundo viaje viene muchísima gente, porque ya está toda la pompa del oro, la sed del oro. Él escribe muchísimas veces, la misma cantidad de veces que dice Dios, dice oro al lado. Claro, aparte viene a llevarse recuerdos ya. Claro, sí, ya se lleva. Pero lo cambia por cuentas de vidrio, no por espejos de colores, como se dice. Eso no es así porque eran carísimos y no va a cambiar. El que se da cuenta es Américo Vespucio. Colón muere en el 1504, vuelve a España en el 4.º viaje, y ahí muere Isabel la Católica. Él le sobrevive un tiempo, él muere en 1506, y después Américo Vespucio empieza a mirar y se da cuenta que esto no es Asia. Pero Colón llegó hasta el Orinoco, cuando hubo Orinoco, y decía, bueno, este es el río Amarillo. Él siempre pensó que había llegado a Asia, siempre. Nunca vio otra posibilidad. Y acá ¿qué es lo que él llega y empieza a repartir indios, a encomendar indios? Con el título que tenía, empezar a repartir. Entonces, tú sos mi capitán, te doy 100 indios para que trabajen para ti. Esto es lo que empieza a realizar, y esto es brutal.
él hace los primeros repartimientos de tierra y de la mano de obra que está en la tierra. Los indios, por eso decía, me matan si no trabajo, si trabajo me matan. Cuando llega Colón en 1500, vamos a redondear, había más de 300.000 indios en la costa del Caribe. En 1515 quedan 2.000. Quedan 2.000 por el trabajo forzoso, por las enfermedades que les transmiten los españoles, enfermedades que ellos no conocían, pero también enfermedades sexuales. Los españoles vienen solo hombres. Bajan y ven a mujeres desnudas y hacen el destrozo. El destrozo hacen. Diezman brutalmente, es un genocidio casi. De 300.000 quedan 2.000 al poco tiempo. 10, 15 años después. Y ahí empiezan después a sustituir esa mano de obra por esclavos, por negros esclavos. Y acá dijimos que Isabel la Católica, que estaba con convicciones religiosas, quería saber si los indios tenían alma y le pide al Papa que se espía sobre particular. Le pide esto en 1500. El papado contesta en 1536 diciendo que sí, que tenían alma los indios, pero que eran menores de edad, que tenían que ser tutelados por los españoles y los españoles tenían que enseñar a trabajar para que se purifiquen igual que el Padre Cristo, que se había purificado trabajando en el taller de su padre carpintero, terrenal. O sea, Isabel muere en 1504, en 1536 responde que tienen alma. Es una diferencia igual respecto a los negros que nunca dijeron, el Papa siempre dijo que no tenían alma, que eran bestias. Lo pensó 30 años. Lamentablemente hubiese quedado mucho más para decir de esta columna, pero tenemos que ir cerrando. Decir que en la línea de Tordesillas se reparten los dominios españoles con los dominios portugueses. Se cuenta de las islas Azores 370 leguas para la izquierda, hacia tercera línea, hacia el oeste es español, hacia el este es portugués. Tendremos que hablar de diplomacia portuguesa y la capacidad que tenía para siempre avanzar, luego incidir en el Papa. Porque al principio el Papa, como eran reyes católicos, los españoles le había dado todo a España. Después retrocede un poco y le traza la línea de Tordesillas. Pero bueno, este ha sido el tema del día de hoy. Ha quedado muchas cosas en el tintero, quedarán para la próxima. Haremos quizás el 12 de octubre, cuando se cumplan, volveremos sobre este tema y hablar principalmente de la terrible historia de América, que empezó siendo historia de una tragedia con el descubrimiento, que es un descubrimiento para el mundo europeo, y estrictamente es un descubrimiento. Pues si tú vas al diccionario, descubrir quiere decir poner a la vista, revelar para alguien. Y para España, para Castilla y para Europa sí reveló un continente. Para otros quizás ya existía el continente. Estamos hablando que fue el primero Colón que llegó, ¿no?, a descubrir, sino que simplemente lo reveló para cierta parte de la población europea. Exactamente. Y nada más. Ese es el tema. Bueno, nos arrepentimos, cerramos esta columna de historia con un tema del gran León Gieco que se llama 5 siglos igual. Y habla de la historia de América Latina. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, y ahí arranca el tema. Pausa. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo